Hola, bienvenidos a otra sección de la Escuela Humanista de Investigación. Hoy vamos a trabajar sobre un tema importantísimo que está vinculado al sector farmacéutico y que pues atañe en cuanto a lo que es la convergencia entre tecnología y ciencia. Estamos hablando del área de la nanomedicina y vamos a entrevistar a un experto químico, magíster en planificación y gerencia de ciencia y tecnología de la Universidad del Zulia. Eh, digamos que es colombiano-venezolano y de alguna forma pues ha estudiado la evolución de las políticas, eh, la evolución histórica de las políticas asociadas a la evolución de la nanomedicina en el país, en Venezuela. En este sentido, pues les voy a presentar a el químico Miguel Ramos, quien en este momento se encuentra en Colombia y está compartiendo con nosotros este espacio para orientarnos en cuanto a la temática que nos confiere pues la realización del curso de política de ciencia, tecnología e innovación en los sectores industriales. Bueno, bienvenido Miguel. Nosotros acá hacemos unas preguntas, la dinámica es esa. Queremos saber cómo cuáles son los resultados o qué aspectos desde la perspectiva histórica nos dan a nosotros luces para entender cómo se ha venido planificando el sector nanotecnológico en Venezuela y qué aspectos se han destacado dentro de esa evolución histórica. ¿Qué nos cuentas? Primero que todo, buenos días, doctora Elsa. Muchas gracias por la invitación y bueno, y gracias por el espacio que me brindan para poderles explicar a las personas que van a ver este video acerca de cómo ha sido la evolución de la nanotecnología y las políticas que han servido para el progreso de esta tecnología en Venezuela, ¿sí? Antes de poder hablar de la evolución de esta nanotecnología en Venezuela, que todo esto inicia desde como que la fuente o la matriz es desde Estados Unidos, que ellos establecen como una política pública fortalecerse en nanotecnología, y es a partir de ahí que ellos como que siembran la semilla a nivel de todo el mundo para que se propague esta nueva tecnología, ¿sí? Entonces, los países latinoamericanos no fueron a esa nueva ola. Entonces ellos, entre los países de la región, pues Venezuela como tal, ¿sí? Pues se dice que todo se inicia a partir de la primera década de este nuevo siglo, pero se tienen como antecedentes que empezaron a partir de la segunda década del siglo pasado, es decir, desde los años 90. Entonces, Eve Besuri, una autora, junto con Sánchez, ellos establecen que empiezan un proceso desde 1992, cuando en el Estado venezolano con el Banco Interamericano de Desarrollo establece como una especie de convenio para fortalecer tecnologías convergentes. Entre eso está la nanotecnología, y es ahí donde se empieza a fecundar el proceso nanotecnológico en Venezuela. En ese tiempo, entonces, se convocó para formar personal en esas nuevas tecnologías, en biotecnología, en nanotecnología, en química y en otras tecnologías convergentes, ¿sí? Entonces, se hizo una convocatoria de los estudiantes para que empezaran a formarse ese personal en universidades del país y en el exterior. Es así como se da inicio o empieza el germen de nueva tecnología en el país, específicamente en Venezuela. Cuéntame algo en el sentido teórico, como planificador y gerente de ciencia y tecnología, ¿cómo has visto la participación del Estado
en el ejercicio pues de su rol como planificador y gerente, o como planificador en este caso, de las políticas o los lineamientos que en la trayectoria histórica nos han permitido tener un nivel de evolución pues del sector. Bueno, casi todos los autores, los que he consultado, ellos tratan de explicar que no existen políticas, o sea, como un derrotero específico por parte del gobierno, ¿sí? En tal sentido, muchos de los autores lo que han propuesto es, por decir, un plan nacional de nanotecnología, han propuesto como una materia o un currículo para formar nuevo personal, nuevo talento humano en esta nueva nanotecnología, en este espacio, y también la creación de un instituto nacional, o sea, que se encargue de regular los recursos para poder entregar a aquellas personas que estén investigando en la parte nanotecnológica, específicamente cuando ellos empiecen a fortalecer o empiecen a demostrar de que lo que están en pro de las políticas públicas que tiene el gobierno, por ejemplo, en la parte de medicina, en la parte de alimentos, en la parte de petróleo, en la parte de vivienda, que son como uno de los derroteros que tiene establecido el gobierno venezolano. En otra parte, se han unido esfuerzos de algunos investigadores en establecer algo que se llama la Red Venezolana de Nanotecnología, que es una organización no gubernamental civil establecida por ellos, donde ellos han tratado de establecer como una especie de agremiación de todas estas personas que investigan en el área de nanotecnología y en sus diferentes vertientes, ¿sí? En materiales, en nanomedicina, en fin, en todas las áreas que convoca la nanotecnología, ¿sí? Entonces ellos han establecido en tratar de tener una especie de banco de datos donde puedan ir todos los proyectos, pero uno a veces revisando, parece que todavía no está muy en firme esta parte de esta red de nanotecnología. Bueno, a propósito de eso que estás planteando y retomando lo que al inicio planteabas en relación al origen norteamericano, pues de esta convergencia, pues, y de toda la influencia en cuanto al desarrollo de la organización del sector, yo quisiera, ¿verdad?, que desde el aspecto teórico ahora nos manejes desde tu experiencia como investigador esas fases que permiten describir en qué condición o en qué estatus está la nanomedicina en nuestro país, ¿ok? Entendiendo que si hablamos de una evolución, estamos pasando por fases, ¿ok? Y si hablamos de que hay un origen en en otra región, significa que hay unos tiempos de evolución que pueden estar más avanzados en unos escenarios que en otros escenarios. Por ejemplo, si contrastamos Norteamérica con Latinoamérica y dentro de Latinoamérica, los países pues que de alguna manera puedan tener diferenciación en cuanto a los tiempos evolutivos dentro del sector. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero exactamente? Bueno, que tú como experto puedas decir, en el marco de esa trayectoria de conocimiento evolutivo, historia, ¿en qué fase se encuentra Venezuela en el tratamiento de esa área específica de la nanotecnología como lo es la nanomedicina? ¿Con qué te has conseguido? Sí, sí, profa, gracias. Bueno, lo que le puedo estar comentando es que, como ya le había dicho, hay unos países lo que unos autores consideran como los países centrales, que está Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, que ellos han empezado a trabajar este tema de la parte nano de medicina, y entre ellos sobresale un autor que se llama Eteriche y colaboradores, que en el 2013 publica como una especie de modelo en el cual se ha empezado a desarrollar la nanomedicina. Pero
él lo hace en el sentido porque ya en el mercado en el que él está estudiando, en donde está enfocado su trabajo, ya existe por lo menos 100 productos que están siendo usados por los médicos para tratamientos del cáncer. Y lo que yo he investigado y lo que he visto, en Venezuela existe una asociación médica enfocada a la nanomedicina. Mi pregunta era saber, ¿estos médicos están utilizando tecnología interna? Es decir, ellos están estableciendo comunicación con los investigadores que están trabajando y están elaborando y están sintetizando todos estos nanocompuestos, o ellos están consumiendo esos productos del exterior. Entonces, según Etereiche, existe un modelo que él establece que está comprendido por 3 etapas, que a la vez está comprendido por 5 fases, perdón. La primera etapa que el autor refiere la denomina como investigación preclínica. En esta investigación preclínica se da lo que es la investigación básica, el desarrollo de aplicaciones y la experimentación preclínica. Esta investigación preclínica siempre se hace estudio en animales, antes de pasar a la segunda etapa, que es la etapa clínica. En esta etapa clínica, humanos, particularmente en humanos, donde se pone a verificar qué tan aceptable es, por ejemplo, la nanopartícula que ellos utilizan para transportar un medicamento y que lo entregue de forma controlada en el área donde está afectada, por decir, por el cáncer, ¿sí? Es decir, en lugar de colocar una quimioterapia que va a causar efectos colaterales como vómito, como cansancio, caída del ellos utilizan una nanopartícula que va a transportar el medicamento y va a ir directamente a la zona donde está afectada. Y una tercera etapa que el autor refiere es la etapa que tiene que ver con la comercialización. En esta etapa de comercialización están las personas que utilizan esos medicamentos, o sea, los médicos, y está el gobierno, que es el que se encarga de regular con sus entes, de darle los permisos para que se pueda usar en pacientes. Entonces, yo me digo una cosa, si la tercera etapa no está concretada, mucho menos la primera, ¿sí? Que es la primera etapa que corresponde a ese trabajo de los investigadores como tal, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy tratando de investigar en mi trabajo de tesis, ¿sí? Investigar cómo está el estatus evolutivo en la etapa de investigación preclínica. Ok, si quisiera que nos repitieras, ¿verdad? De forma sintética, ¿cuáles son esas fases y en dónde está posicionado tu trabajo? Repítenos porque hay problemas técnicos de alguna manera en el proceso de escucha, ¿no? Por los problemas técnicos que tenemos, pero si quisiéramos que nos concretices lo que son las fases, ¿cuáles son? Bueno, como le estaba diciendo, bueno, el autor Etereiche y colaboradores en 2013, ellos establecen un modelo. El modelo o su cuadro o su gráfico, ellos establecen que para producirse un nanocompuesto con fines de nanomedicina, la nanomedicina establece que ese desarrollo se da en 3 etapas. Ok, Y la primera es la primera es la etapa de investigación preclínica, la que está investigación constituido preclínica. por 3 fases. ¿Y la segunda? Preclínica, La que está segunda. constituido por 3 fases. La segunda etapa, que es la investigación clínica, y la tercera etapa, Perdón, que es la perdón, comercialización perdón. completada. Tenemos problemas técnicos. La segunda fase es Investigación clínica clínica. ¿Y la tercera fase? es la parte de comercialización, Ok, que ya lo que perfecto. tiene que ver es en la aplicación como tal del medicamento. Para dejarlo claro, ahora cada una de esas fases debe tener algunos elementos que la constituyen, que permitan hacer el análisis histórico o evolutivo que tú estás de alguna manera tratando de consolidar, ¿no? Sí,
como le dije, o sea, ya definí las 3 etapas y bueno, la primera etapa está constituida por, y que esa fase son o sea, la investigación básica, viene después las aplicaciones y viene, ya cuando están las aplicaciones como tal, vienen los estudios preclínicos, en este caso lo hacen en animales, ¿sí? Para ver cómo es el comportamiento de ese medicamento en estos seres vivientes en animales. O sea, no hay de otra, porque para poder pasar a la segunda etapa, que es la investigación clínica, que es ya aplicar el medicamento en humanos, hay que, pues, en cierta forma, sacrificar animalitos para poder hacer eso, ¿sí? Y ya la tercera etapa, que es la etapa de comercialización. Bueno, el trabajo que yo estoy estableciendo es para trabajar en la primera etapa, ¿sí? Porque, como les había dicho anteriormente, si no hay un desarrollo, o si no hay, por decir, un apoyo directamente del gobierno, primera etapa no se va a poder dar. O sea, los investigadores no van a tener sus recursos si no hay políticas públicas que le digan al investigador, cuando hay las convocatorias del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, donde uno pasa los proyectos y uno radica, bueno, yo quiero investigar en nanomedicina porque un lineamiento del primer plan socialista me dice que tengo que investigar en medicamentos que ayuden a la salud, ¿sí? Pero si no hay recursos, si no hay dinero, si no hay infraestructura, si no hay personal capacitado, no se va a poder avanzar. Siempre se va a estar haciendo cositas mínimas. Y lo otro, que no se va a establecer una red de trabajo dentro de las instituciones a nivel nacional, sino que se va a tener que ir a trabajar en el exterior, a formar grupos de trabajo con el exterior, y uno hace un proceso de hacer los productos como tal, de la caracterización en el extranjero, porque no contamos con la infraestructura de equipos para poder caracterizar los materiales como tal. Ok, para ir más o menos cerrando ya el ciclo de la entrevista, sí quisiera, ¿verdad? Que mirásemos un poco cómo ha sido el movimiento histórico de la política y si dentro del sector industrial ha influido la relación dialógica entre política y gerencia, ¿ok? Entre política y gerencia, porque estaríamos hablando de el choque entre dos direcciones, entre lo que es el plan de desarrollo nacional y sus políticas de orientación y la visión estratégica de laboratorios o de instituciones vinculadas a la investigación aplicada en este sector que pueden tener eh, mm, o eh, interdependencia o pueden tener dependencia de alguna manera de las políticas que se establezcan en el Estado, porque tengan intereses de comercializar o algunos vínculos con empresas privadas que puedan exigirle orientación de la ciencia o orientación de lo que es la nanomedicina hacia un sector que sea comercial y no que resuelva pues la prioridad del Estado, dado el caso, pues para resolver algún problema de naturaleza de la salud, como tú lo has venido planteando. Entonces, ¿cómo tú como experto en la evaluación de esa evolución puedes mirar la integración entre esos dos mundos, entre los planes y entre la gerencia del sector? Y con eso cerramos, ¿ok? Ah, pues, mire, como les había comentado antes, lineamientos políticos hay, porque tanto el primer plan socialista como el segundo plan de socialista establecen dos apartes o dos lineamientos que tienen que ver con la producción de medicamentos, con el incremento de medicamentos. Entonces, hay un autor que se llama Anuar, que en varios trabajos, él es un doctor en física. Él fue director
Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología y también de la Red Venezolana. Entonces, él ha hecho como una similitud, no, sino como un paralelo entre esos dos planes socialistas y lo que puede ofrecer la nanomedicina. Entonces dice que son congruentes. O sea, lo que están haciendo en la parte de nanomedicina con lo que exige el gobierno. Eso es en teoría. Y eso es lo que él le ha manifestado en sus trabajos de políticas públicas. Lo otro es que el gobierno lo acepte y tome esas consideraciones para establecer, por decir, una agencia nacional en nanotecnología que maneje recursos para poder darle a los investigadores y poder potencializar varias cosas, como son capacitar el personal, ¿sí? Crear una materia o una carrera para formar personas en nanotecnología y específicamente en nanomedicina, infraestructura adecuada, equipamiento. Entonces, y por lo que yo he visto y con lo que he estado conversando con los varios investigadores que ellos trabajan en esta área, ya sea del Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas o del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ellos todavía no poseen todas estas capacidades y están trabajando en uñas. Ellos tratan de ir avanzando en sus investigaciones, pero si no existe el apoyo, ni los recursos, ni el capital, ni el talento humano, es complicado porque se está avanzando un paso adelante y se está devolviendo dos pasos. O sea, es muy lento comparado con otros países que sí han empezado a ponerle el ojo a esta área. ¿Por qué? Porque para entrega controlada de fármacos, para pronóstico y para hacer terapia a aquellas personas y a aquellas enfermedades donde se puede usar la nanomedicina como tal. Bien, eso en cierta forma lo que yo puedo ver. Bueno, muchas gracias, Miguel, pero hay algo que no podemos dejar pasar. Para cerrar este ciclo es cómo proyectas, cómo ves de forma prospectiva que debe planificarse el sector industrial para avanzar e innovar en materia de nanomedicina. Bueno, yo lo que considero es que debe, como todo, siempre el mismo problema, el problema de articulación entre los tres actores, Estado, empresa y academia. Porque si ellos no están orquestados o no están integrados o no trabajan al unísono, entonces cada quien trabaja por su lado. Entonces, yo lo que creo es que con este trabajo hay que, como existe la Asociación Venezolana de Médicos en Nanomedicina, preguntarle a ellos de dónde obtienen esos medicamentos, si ellos han establecido un vínculo con los investigadores de las diferentes instituciones como INCIT, como IRI, como Luz, si ellos han estado en comunicación con ellos, o cómo hacen ellos, si ellos van y se les compran sus medicamentos a una empresa como tal, ¿sí? Y cómo es su relación con esa empresa. Hay que buscar ese hilo conductor, definitivamente. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por tu participación en la escuela y por pues todos los aportes desde la historia del sector nanotecnológico y específicamente de la nanomedicina para el curso de política de ciencia, tecnología e innovación en el marco del estudio de los sectores industriales. Muchísimas gracias. Esperamos tenerte en otra oportunidad ya con los resultados de esa primera fase de investigación. Dios la oiga, profa. Muchas gracias por la invitación y muy complacido por esta entrevista. Es la primera que hago y espero que salga todo bien y que existan muchas preguntas. Estoy a la orden. Yo puedo dar mi correo. La vez pasada tuve una experiencia con muchachos que fueron inclusive al laboratorio de materiales que está ubicado en el módulo de química de Luz,
tratándolos de guiarlos y se pudieron hablar porque ahí se está trabajando con energías, se está trabajando con la parte de nanomedicina y hay muchas áreas que se están trabajando en este laboratorio que es parte del nodo Ibitzulia. Ok, seguro que recibirás entonces las respuestas y las inquietudes y por supuesto el pensamiento crítico de los participantes de este curso para que puedas evaluarlo. Muchísimas gracias. Gracias.